Buenos oyentes, contando con su atención, en este video les estaré mostrando cómo configurar un router. En mi caso estaré utilizando el software libre Packet Tracer, distribuido por Cisco. Pero antes de continuar me gustaría, con su permiso, poder darle un poco de teoría con relación a lo que vamos a hacer. Me gustaría empezar por definir qué es Packet Tracer. Entonces, en teoría, Cisco Packet Tracer es un programa de simulación de redes que permite a los estudiantes experimentar con el comportamiento de la red y resolver preguntas del tipo: ¿qué pasaría si? En concepto, Packet Tracer viene siendo un programa que nos permite a nosotros practicar o estudiar de manera menos riesgosa el funcionamiento de una red. Con un Packet Tracer nosotros podemos lo que es crear topologías de diversas maneras, enrutar, simular redes WAN, un sinfín de cosas podemos hacer con Packet Tracer. Luego tenemos que son los routers. Un router es un dispositivo de hardware que permite la interconexión de ordenadores en red. Esto los routers lo hace mediante lo que es el routing, que nosotros vamos a estar hablando de él más adelante. Pero lo más importante acá es saber que los routers simplemente lo que hacen es estar en una red para direccionar los paquetes, decirle a dónde va cada paquete dentro de la red. También es bien importante saber que los routers trabajan en la capa número 3 del modelo OSI, que es la capa de red. Bien, acá yo le he puesto unas imágenes de lo que es un router. Acá por ejemplo tenemos un router Cisco, también tenemos un router sin su key. Vemos por ejemplo que un router es una computadora, por así decirlo. Y también tenemos por último cómo Packet Tracer simboliza un router dentro de su pack de iconos. Perfecto. Entonces, luego tenemos un switch, que un switch es simplemente un dispositivo dentro de la red que lo que hace es segmentar la red. En concepto, eso hace el switch. Ahora bien, en teoría dice que un switch es un dispositivo que sirve para conectar varios elementos dentro de una red. Efectivamente, el switch es estado de enlace, por lo tanto trabaja en la capa número 2. Acá también tenemos una imagen de un switch y también su simbología dentro del programa Packet Tracer. Luego tenemos una interfaz. Una interfaz no es más que la tarjeta de red de su computadora. Acá dice que es un componente de hardware que conecta una computadora a una red informática y posibilita compartir recursos. Exactamente es eso. La interfaz no es más que su link. Con la imagen acá yo creo que queda más que claro lo que trato de explicar. También tenemos que es un broadcast. Un broadcast o una dirección común común que se usa para dirigir o difundir un mensaje a todos los sistemas en una red. El broadcast se hace, por ejemplo, cuando una computadora envía un paquete a otra computadora, pero esta otra computadora destino todavía no se reconoce dentro de la red. Entonces lo que sucede es que el router comienza a enviar una difusión a todos los dispositivos pidiendo que le digan dónde está ubicado esta computadora destino. Esto básicamente viene siendo un broadcast. Entonces, ¿qué es un enrutamiento? Es la manera de decirle al router por qué me enviará los datos. Exactamente, un enrutamiento es simplemente decirle al router cómo va a enviar los datos dentro de la red y por dónde. Dicen, también tenemos unos conceptos acá
Por ejemplo, dice que los routers necesitan lo siguiente para un envío efectivo. Necesitan una dirección de destino, rutas posibles, mejor ruta, estatus de la ruta. Lo que es rutas posibles y mejor ruta y estatus de la ruta, esto ya lo gestionan lo que son los protocolos, que estaremos hablando de ellos más adelante también. Existen 3 tipos de enrutamiento. Tenemos lo que es el enrutamiento estático, dinámico y el enrutamiento default. El enrutamiento estático es aquel que el administrador de la red configura de manera abstracta. Yo podría decir que el enrutamiento estático no es más que una vía que se configura para decirle a los paquetes por dónde deben viajar. No es más que eso. Entonces tenemos lo que es el dinámico, que es ya cuando el administrador de la red configura la red con protocolos que deciden por dónde van a viajar estos paquetes, ya sea por mejor ruta, por salto, etcétera, etcétera. El default es cuando solo tenemos una salida por default. Se utiliza para redes que solo tienen un solo enlace. Entonces, la ventaja del enrutamiento estático es que es fácil de configurar, no consume mucha memoria, tampoco consume mucho lo que es el ancho de banda y el procesador. Ahora, desventaja es que no es escalable. O sea, que hay que ir router por router asignando las direcciones por donde viajará la información. La ventaja del dinámico es que puede quitar y agregar redes por default. Y una de las desventajas del enrutamiento dinámico es que prácticamente usa más memoria y ancho de banda del enlace de WAN. También consume memoria y procesador. Categorías de enrutamiento. Tenemos 2 siglas acá, IGP y EGP. Los protocolos IGP trabajan dentro de un sistema autónomo AS. Por favor, guarden estas 2 siglas, AS. Un AS es un sistema autónomo, o sea, un sistema autónomo que es una agrupación de redes bajo una misma administración. Luego tenemos el EGP, Stereo Gateway Protocol. El EGP guarda protocolos que viene siendo como la red interna. Tiene protocolos como RIP, IGRP, OSPF, ISIS, IGRP. Y el EGP, el IGP tiene los protocolos que le acabo de mencionar. Ahora en el EGP tiene, por ejemplo, el BGP, etcétera. Ahora bien, no voy a seguir profundizando bastante, o sea, no voy a seguir abundando mucho con relación a la definición de cada concepto, a la definición de cada palabra acá, porque entonces el video se hará bastante largo. Tenemos lo que es la distancia administrativa, que no es más que la mejor ruta que toman los routers para enviar sus paquetes cuando hay más de 2 vías por enviar. También tenemos lo que es clases de protocolo, tenemos vector de distancia, híbridos y estado de enlace. Métrica de enrutamiento. También tenemos tipos de protocolo, los class full, classless. Los classless soportan lo que es BLSM. Tenemos también técnicas para eliminar los loops en nuestra red. Loops es cuando los paquetes entran en un bucle. Muy bien, ahora nosotros entramos a lo que es EIGRP. EIGRP es el protocolo de enrutamiento que yo voy a utilizar para hacer la demostración en este video. Pero también tenemos que hablar de EIGRP. Descripción general del protocolo EIGRP. EIGRP significa Exchange Inter Gateway Routing Protocol.
PCI. Muy bien, es un protocolo de enrutamiento, es una versión mejorada de IGRP, protocolo propietario de Cisco. Esto es una desventaja, ya que por ejemplo si en nuestra red nosotros tenemos equipos que no son propiedad, o sea que no son equipos de Cisco, IGRP lamentablemente no le va a funcionar. Entonces, para que IGRP funcione, todos los equipos deben de ser Cisco. Dice que classless y soporta obviamente entonces VLCM, y se considera un protocolo híbrido, o sea, vector distancia y estado de enlace. Característica de IGRP: opera con diferentes protocolos de capa 3, opera con IP versión 6, IPX, AppleTalk. En la vida, en la actualidad, solamente vamos a ver IGRP operando sobre IP y IPv6. IPX y AppleTalk ya prácticamente no se utiliza, o sea que casi no se va a ver. Pero si a usted algún día le toca manejar el dispositivo con IPX y AppleTalk, bueno, puede utilizar lo que es IGRP. Utiliza el protocolo RTP, eso es el protocolo de transporte confiable. También tenemos que descubre los routers vecinos con mensaje hello. Él simplemente lo que hace es como estar, dependiendo de la cantidad de tiempo que usted configure el protocolo, él va a estar enviándole mensaje a su protocolo vecino hello, diciéndole: oye, dime cómo está tu tabla de enrutamiento. Entonces el otro router vecino le responde devolviéndole su tabla de enrutamiento. Ahora bien, cabe recalcar que cuando sucede esto, no se devuelve la tabla de enrutamiento completa. Simplemente es como un update. Por ejemplo, si hay 3 routers en una red y el router número 1 hace un hello al router número 2, el router número 2 le va a devolver la tabla de enrutamiento del router 3 y del router número 2, o sea, del mismo. Pero si se desconecta el router número 3 dentro de esta red, el router número 2 simplemente lo que le va a devolver la tabla del router número 2, o sea, de él mismo. Es simplemente como un update. Esto se hace para lo que es el ahorro de recursos. También utiliza el algoritmo Dual para determinar la mejor ruta. Envía actualizaciones parciales de la tabla de enrutamiento, lo que le acabo de decir. IGRP envía la tabla de enrutamiento una sola vez, luego solo envía las actualizaciones. Exactamente. Cada 90 segundos es configurable esto. Las tablas de IGRP, bueno, tenemos que IGRP tiene Neighbor Table, Topology Table y Routing Table. El Neighbor Table simplemente lo que hace es guardar la tabla de router de sus vecinos. Ahora el Topology Table lo que hace es guardar toda la información de la red, o sea, la topología de la red. Y el Routing Table simplemente lo que hace es guardar la información de la topología de esa red. Perfecto. Muy bien, hasta acá ha sido lo que es la parte teórica. Entonces vamos a lo que es la práctica.